Buenos días a Espera, todos. espera, espera, espera. Espera, espera. Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión que hemos organizado desde Laboratorios Hartmann con Reto Verbal, ¿vale? Estamos haciendo, como sabéis, una campaña de prevención en hipertensión arterial y lo hemos hecho con motivo del Día Mundial de Hipertensión que tiene lugar el 17 de mayo, que es mañana. Y bueno, pues hoy contamos con una colaboración especial. Esta colaboración es Lorenzo Fácila. Un momento. Sí, aquí lo tenemos. Tenemos a Lorenzo Fácila, ¿vale? Es un doctor, un reconocido doctor, luego lo presentaré con más detalle, ¿vale? Lo que quería indicaros es que, tal y como habéis visto en el motivo de la reunión, pues lo que tratará será en relación, como no podía ser de otra manera, en relación a la hipertensión arterial, la gravedad de esta patología, los posibles efectos que pueda tener, así como también pues la recomendación o pautas que vosotros podéis seguir en vuestro rol de la farmacia cada día para poder asesorar de la mejor manera posible a vuestros pacientes. Bueno, pues detallaros un poquito lo que veis aquí. Al final veis que Lorenzo tiene un amplio recorrido en esta materia, ¿vale? Como podéis ver, es profesor asociado universitario de la Universidad de Valencia, trabaja en el Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de Valencia, ha colaborado con la Sociedad Española de Cardiología y además actualmente colabora con la Fundación Española del Corazón. Ni nada más, sin más dilación, voy a dar el paso. Ahora, antes de dar el paso al doctor, lo que quería explicaros es porque probablemente algunos ya habéis asistido a ponencias que hemos hecho anteriormente con esta herramienta, pero probablemente también haya gente nueva. Entonces, comentaros, ¿vale? La utilización de la herramienta es muy sencilla, ¿vale? La manera de moderarlo será una sesión de una explicación de una ponencia aproximadamente unos 40 minutos, donde vamos a organizarlo de manera que las preguntas se hagan mejor al final del todo, ¿vale? Lo que os proponemos es, hay dos vías de hacer las preguntas. Si lo queréis hacer en viva voz, será con el micrófono activado, ¿vale? Al final de la sesión levantéis la mano, que veis aquí a la izquierda, ¿vale? Levantéis la mano para preguntar y yo os doy paso, y luego por otro lado tenéis la opción de, a lo largo de toda la sesión, no tenéis necesariamente que esperar hacia el final, tenéis el chat que podéis ir escribiendo y yo recopilaré las preguntas y las formularé en viva voz, lo mismo al final de la sesión. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos adelante con el reto verbal. Lorenzo, te voy a ceder la palabra. Muy bien, se me escucha. ¿Ahora me escucháis? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, sí. Antes de nada, bueno, un momento. pues, buenas tardes. Sí. Vale, me das el rol de presentador y pongo la presentación y la comparto. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Edurne, por tu amable presentación. Y nada, solo deciros que estoy trabajando ahora en el hospital, nuestro horario termina a las 3 y a lo mejor hay alguna interrupción porque la verdad que estamos teniendo una cantidad de ingresos muy importante, a pesar de estar un mes tranquilo, en teoría, como es mayo. Pero bueno, fijándonos en nuestros ingresos, el 80% de nuestros pacientes que ingresan prácticamente son hipertensos. Por tanto, es un apunte muy interesante en relación a esta charla. Y estos hipertensos, pues los vemos luego en cardiología porque han tenido una enfermedad cardiovascular. Y de hecho muchos llegan a tener insuficiencia cardíaca, hipertensión, cardiopatía isquémica, infartos, ictus, pero los ictus lo ven los neurólogos. Pero bueno, la parte que nos corresponde a nosotros, el 80% de nuestros pacientes que están ingresados son hipertensos. Por tanto, es un problema importante de salud pública, como veis en este estudio, cómo la hipertensión arterial es la causante
de la mayor parte de las muertes cardiovasculares, seguido del tabaquismo y seguido de la diabetes. La hipertensión es la primera causa de mortalidad en nuestros pacientes. ¿Y esto por qué es? Porque sabéis que hay una especie como de continuum cardiovascular, que empieza una serie de factores de riesgo, van haciendo mella sobre el paciente progresivamente de una manera silente, junto con la diabetes, la dislipemia, etcétera, y posteriormente vemos que aparece una enfermedad que no las vamos detectando, vamos haciendo de manera silente, y ya aparece la enfermedad activa, la enfermedad que vemos los cardiólogos y que puede acabar con una enfermedad terminal, como vemos con la insuficiencia cardíaca o la nefropatía terminal, y acabando al final por la muerte cardiovascular y cerebrovascular. Por tanto, lo que tenemos que evitar es que esto progrese de esta manera y tendremos que intentar o no llegar ahí o pararnos ahí, detectándolo ahí y tratándolo adecuadamente, porque hoy en día tenemos suficientes tratamientos para el manejo de la hipertensión arterial. Lo que pasa que, como luego veremos, hay una inercia terapéutica, primero por el paciente, que no le duele, la hipertensión no duele, y segundo porque los propios profesionales sanitarios pues no hacemos unas campañas de prevención y de tratamiento adecuadas, y debemos de, entre todos, porque al ser una epidemia tan grande no podemos llegar a todos los pacientes y necesitamos vuestra ayuda como farmacéuticos. A ver si me aclaro con esto. Para siguiente diapositiva. He puesto aquí yo a dibujar y ahora, a ver cómo quito. Vale, perfecto. Ahora no me sale lo de... vale. Bien. Bueno, las guías de práctica clínica en general recomiendan evaluar el riesgo cardiovascular a todos los pacientes por encima de 40 años, a todas las personas por encima de 40 años, porque no tenemos que hablar de pacientes solos, sino de población en general. Por encima de 40 años hay que evaluar esto. Y una de las evaluaciones que utilizamos más en la práctica diaria es el riesgo de SCORE. Y como veis, en el riesgo de SCORE es muy importante la presión arterial. Fijaros que un paciente que tenga una presión arterial de 120, por ejemplo, como veis aquí, tiene una presión arterial de 120, como veis aquí, tiene un riesgo de 1, pero si la tensión arterial sube a 160 o incluso 180, el riesgo se multiplica por 3 y por 4. Eso luego lo trasladamos a la propia tabla y nos dice cuál es el riesgo de tener esa puntuación a 5 años. La hipertensión arterial, como sabéis, es que la presión arterial se encuentra elevada. Eso llamamos hipertensión arterial. Y luego veremos de qué cifras. ¿Qué sabemos de la hipertensión arterial? Pues sabemos, como veis en este cuadro, epidemiológicamente, cuanto más sube la presión arterial, como veis aquí, cuanto más sube la presión arterial, por aquí lo veis, más riesgo de episodios cardiovasculares. Y cuanto más la bajamos, más beneficios en cuanto a pronóstico cardiovascular. No solo en mortalidad, sino en protección renal, en protección del ictus y de protección cardíaca. Por tanto, la presión arterial elevada aumenta el riesgo y si la bajamos, disminuimos el riesgo. Y esto está claramente demostrado por múltiples estudios. En España, ¿qué ocurre? 12 millones, esos son datos de 2015, han quedado un poquito antiguos, pero en general, para que veáis un poco cuál es la problemática actual de la hipertensión arterial, tenemos 12 millones de pacientes hipertensos, de los cuales solo 7 lo saben que son hipertensos. De esos 7, 5 están en tratamiento. Y de esos 5, solo la mitad de los que están en tratamiento están controlados. Es decir, tienen una cifra de tensión que consideramos dentro de la normalidad. Por tanto, existen 9,5 millones de pacientes de los que tenemos en España que no están controlados. Es decir, de los 12 millones que hay, 2,5 solo están controlados y estos son los responsables
de 100 muertes cardiovasculares al día. No solo la hipertensión es un problema de diabéticos, aunque en los diabéticos es aún más grande, más grave. Un paciente diabético hipertenso tiene mucho más riesgo que el paciente diabético no hipertenso, pero también en población general sin diabetes. Y luego la hipertensión arterial provoca lo del final del continuo este que habíamos visto, que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca produce un deterioro clínico del paciente, lo consume, como decimos, en cardiología no tenemos en cánceres, pero la insuficiencia cardíaca es lo más parecido a la evolución de un cáncer, que va progresando hasta que al final el paciente fallece. Tenemos hoy en día mucha evidencia científica del manejo de la hipertensión arterial y tenemos múltiples guías que se han ido publicando a lo largo de los años, guías europeas, guías americanas, y la última es la de 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología y clasifica y divide la hipertensión arterial en distintos grados. Y en esta tabla es un poco lo que tenemos que saber de cara a informar al paciente, porque hay mucho lío. El paciente, es que la tengo pinzada, es que la tengo alta, es que la tengo la baja, la tengo alta. Bueno, en general se dice que un paciente tiene hipertensión cuando la presión arterial está por encima de 140, la sistólica, y por encima de 90, la diastólica. Decimos que la presión arterial óptima, a ver si podemos borrar esto, la presión arterial óptima es la que está por debajo de 120, 120 de sistólica y menos de 80 de diastólica. Hipertensión arterial, ya hemos dicho, por encima de 140 y por encima de 90. Consideramos normal alta, es decir, algo tenemos que hacer cuando está entre 130 y 139, y entre 85 y 89. Para esto nos va a servir que el paciente se monitorice en casa, porque esas presiones normales altas que tomamos a veces en otros momentos del día pueden ser hipertensiones enmascaradas o no diagnosticadas. Por tanto, es muy importante que poco facilitemos y eduquemos a los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que son hipertensos. Está claro, estos estarán diagnosticados ya por su médico, y si no, pues es relativamente fácil su diagnóstico. Pero estos que todavía no están diagnosticados y que pueden ser hipertensos, ahí es la labor muy importante de profesionales sanitarios. No solo esto que hemos dicho, que hemos visto de cifras de hipertensión, es la presión que tomamos en la clínica habitualmente. Cuando hablamos de otros registros, es decir, podemos decidir que el paciente diagnosticar la presión arterial o la hipertensión arterial no en la consulta solo, como veis aquí, 140-90, sino haciéndole un mapa, que es poner un aparato específico que mide la tensión cada 30 minutos durante 24 horas. Tenemos otras cifras distintas y el AMPA, que es lo que nos interesa, que es la automedida de presión arterial, que es lo que el paciente se puede medir en su casa. Las cifras que consideramos de presión arterial por encima de las cuales diagnosticamos un paciente de hipertensión son un poquito inferiores que las cifras de la consulta. Por encima de 135 y por encima de 85 ya consideramos al paciente hipertenso, siempre y cuando se hagan con las recomendaciones que luego veremos cómo se debe de hacer un AMPA, cómo se debe hacer un AMPA el paciente en el domicilio. Normalmente cuando tenemos un paciente en la consulta que tiene una presión óptima, menos de 120-80, nosotros ahí decimos, pues tómese usted la tensión dentro de 5 años. Si la presión arterial, el paciente, me refiero, no diagnosticado de hipertensión y sin tratamiento. Si la presión es normal, entre 120 y 130, repetir cada 3 años. Si la presión arterial es normal alta, cuidado, repetir cada año o considerar hipertensión enmascarada, es decir, en algún momento del día, justo cuando se la ha tomado en la consulta, la tenía baja, pero en algún momento del día puede tenerla más alta, cuidado, entonces habría que realizar en ese paciente un AMPA, que sería que el paciente se tome la tensión en su casa, y ya cuando el paciente tiene hipertensión, tensión arterial por encima de 140-90, pues se valora y se trata dependiendo de cada caso. Entonces, en principio, menos de 120-80, cada 5 años se recomienda, más de 120 cada 3, y si, ojo, si está entre 130 y 140, ese paciente, cuidado, que puede ser un hipertenso que llamamos enmascarado, es decir, que en la consulta la presión es normal, pero luego en casa la presión puede estar elevada. Y esto ocurre y, por tanto,
tenemos que intentar que ese paciente se mida la tensión en su casa. La medida de la presión arterial, pues hay una serie de situaciones y unas preguntas que nos hacemos y que se han hecho a lo largo de los estudios. ¿Cuándo realizamos la medida? ¿Cuándo es el mejor momento óptimo? ¿Por la mañana, por la tarde, a mediodía, por la noche, después de comer, antes de comer? El paciente, ¿cuándo se la tiene que tomar? ¿Qué aparato debe utilizar? Hoy en día cualquier paciente, cualquier persona podría llamar y comprar un aparato. Eso está validado, eso tiene connotaciones, eso, porque al final de lo que derive esas medidas podemos tomar decisiones terapéuticas. Entonces, si estamos teniendo una medición errónea, las decisiones terapéuticas pueden ser erróneas también, no solo para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Imaginaos un paciente que está tratado para la hipertensión, se toma la presión arterial con un aparato que está midiéndole mal, que le dicen que en todo momento está bien controlado y nosotros no aumentamos el tratamiento porque nos viene con los registros adecuados. Entonces, hay que exigir que al menos el aparato esté validado por las distintas organizaciones que validan esos aparatos, como la Sociedad Británica, etcétera. Luego veremos algunas páginas web. El paciente debe de anotar las medidas porque siempre tiende a minimizar y dice, no, estaba muy bien, pero no, enséñeme lo que ha anotado, porque ahí es donde veremos si hay algunas tensiones que están por encima de 135, si no, etcétera, y ahí podemos controlar si el paciente está bien controlado o no. ¿Qué condiciones tiene el paciente? Y la postura. El paciente debe estar sentado, con el brazo a la altura del corazón más o menos, apoyado el brazo de manera cómoda, con la espalda recostada sobre el asiento. Es decir, que no esté en una situación incómoda, porque si no la medida va a ser errónea. La presión arterial es la medida en la exploración médica más repetida y más importante. Y a pesar de su aparente sencillez, es una de las que se realizan de forma menos fiable y con un escaso cumplimiento de las recomendaciones. Tomamos la presión arterial, aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, esto, un médico nacido en 1927, Julián Tudor, dijo que el error más frecuente cometido en hipertensión arterial basan el diagnóstico de hipertensión en las medidas en la consulta, sino también se deben de apoyar en el AMPA y MAPA. Es decir, que si tenemos un paciente con un aparato validado, que en su casa se toman las medidas de presión arterial adecuadas y viene con unas medidas de tensión por encima de 135-85, lo podemos diagnosticar de hipertensión. Es decir, que no solo nos tenemos que quedar con la presión que medimos en la consulta. Y esto tiene una indicación y un grado de recomendación máximo por las guías, que es el 1A. Por tanto, ¿podemos diagnosticar a un paciente con las medidas adecuadas que trae de casa? Sí. ¿Podemos controlar un paciente con las medidas que trae de casa? También. ¿Qué es el AMPA? Ya hemos estado introduciendo esta abreviatura, que lo que dice es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Es decir, que el paciente se tome la tensión en las situaciones cotidianas de la vida. Es decir, no es cuando le duele la cabeza se toma la tensión, sino que se monitoriza la tensión independientemente de su estado, a las horas que corresponde y que hemos considerado para su monitorización. Es la definición, como veis aquí, es la obtención por el propio paciente sobre sí mismo o por un familiar adecuadamente entrenados de la técnica estándar de varias determinaciones consecutivas de la presión arterial con un esfigmomanómetro automático validado en varias ocasiones durante el día, 2 o 3, varios días de la semana, entre 3 y 7, y fundamentalmente en su domicilio. Nosotros hacemos una especie como de oleadas de AMPA. Pues ahora, durante esta semana se va a tomar esto y me lo trae. Y ahí con eso podemos tomar decisiones, o bien del diagnóstico o bien del tratamiento. ¿Por qué? Porque la presión arterial varía. Cuando un paciente se presenta en la consulta, es posible que la tensión arterial esté más alta de lo que tiene habitualmente en su casa, porque no es una situación cotidiana venir a la consulta de un médico. Y sabéis que hay pacientes que hay pacientes que se ponen muy nerviosos cuando van al médico, no duermen el día de antes, a ver qué me dirá, a ver qué tal.
me va a echar el puro porque no he cumplido la dieta, etcétera, etcétera, y van nerviosos a la consulta. Entonces, esa tensión, bueno, pues hay que tomarla siempre en consideración, pero siempre a veces entre comillas, y la hipertensión de bata blanca sabéis que existe, que el paciente cuando llega a la consulta tiene la tensión alta y luego en su casa tiene la tensión normal. Pero aparte de todo eso, aparte del nerviosismo, etcétera, existe una variabilidad de la presión arterial. Hay una serie de factores extrínsecos y factores intrínsecos, tanto la temperatura como la actividad física, la ingesta de alimentos, cafeínas, nicotinas, si el paciente acaba de fumar o si el paciente acaba de tomarse un café, con la tensión que medimos en ese momento puede ser anómala. Por tanto, recomendamos que 15 minutos antes o 20 no hayan tomado ningún tipo de excitantes o no hayan fumado ningún cigarrillo. La postura adecuada, como hemos comentado antes, el paciente es recostado, no hay que cruzar las piernas, el manguito debe de colocarse a la altura del corazón, 2 dedos por encima de la flexura del codo, marcándolo donde se localizaría la arteria con la flechita que suele llevar o la marca que suele llevar el manguito, y el manguito debe de ser adecuado a su diámetro. Existen manguitos para obesos y manguitos para tallas normales. Y por tanto, porque un manguito utilizado en un obeso, un manguito normal utilizado en un obeso puede dar medidas anómalas. La técnica de la medida de la presión arterial, pues eso, evitar el ejercicio físico previo, reposo 5 minutos antes de la medida, evitar realizar actividad muscular isométrica o piernas, evitar, pues eso, evitar cruzar las piernas, evitar estar en bilox con la espalda, evitar medir casos de disconfort, cuando el paciente no se encuentra bien, pues ahora me voy a tomar tensión. No, eso no nos vale para ver cómo se está monitorizando, cómo se está ajustando la tensión. El paciente tiene que estar relajado, debe de evitar el consumo de cafeína o tabaco en los últimos 15 minutos, también evitar la administración reciente de fármacos, sobre todo hipertensivos, y, bueno, en general, condiciones que en la consulta del médico no tenemos. Ninguna de estas se cumple en la consulta del médico. Por tanto, aunque las mediciones clínicas se toman en consideración, cada vez estamos recurriendo más a una medición que el paciente se tome en casa. Vale, utilizamos distintos tipos de instrumentos, pero siempre los instrumentos deben de estar validados por una serie de organizaciones que se encargan de ello. Aquí tenéis unas páginas web donde podéis ver si el instrumento que tiene el paciente está calibrado, está validado, perdón. Está validado en estas páginas web, en SELELA o en Dable Educational y la British Hypertension Society, que es BHSOC. Ahí están los modelos, las marcas y los modelos de los distintos aparatos que están validadas por estas sociedades. El aparato además debe de estar correctamente calibrado. Se recomienda que cada año pues, se pueda calibrar el dispositivo porque pueden haber problemas de calibración. ¿Quién debe de medir la presión arterial? Pues hasta ahora pues, la enfermera podía medir la presión arterial, también la puede medir el médico, pero fijaros, la presión arterial del mismo paciente que mide el médico está más alta que la que mide la enfermera. Ya por la propia reacción de alerta ya del propio paciente demuestra que hay una gran variabilidad en estas circunstancias, en estas situaciones. Y ahí el papel del farmacéutico, como hemos comentado antes, esta enfermedad es una epidemia. Tenemos que diagnosticar a una cantidad de pacientes que no están diagnosticados. Fijaros, de 12 millones de pacientes solamente estábamos diagnosticando a 7. Nos quedaban 5 por diagnosticar. Ahí pedimos colaboración de toda la estructura sanitaria del sistema de salud. Y el farmacéutico podría tener un papel muy importante y muy interesante. Debe de ser un rol complementario, porque no tenéis esa limitación que tiene el centro de salud, que tiene que ver los pacientes cada 5 o 6 minutos, el propio médico o la enfermera. La accesibilidad de los pacientes, ellos van a por medicación y muchos de ellos tienen otros factores de riesgo y son caldo de cultivo para tener hipertensión. Es raro que un paciente que sea diabético y dislipémico y tal no sea hipertenso. Con lo cual, si no es hipertenso, es que probablemente nadie lo ha diagnosticado y a lo mejor es el momento de planteárselo. Un papel clave en la monitorización. Hay cercanía y conocimiento del paciente, que lo conocéis más cercanamente porque es el paciente que
acude más frecuentemente a vuestra oficina de farmacia, puede aportar mucho en cuanto al asesoramiento al paciente sobre medicamentos, sobre lo que más sabéis en cuanto a medicamentos, interacciones, etcétera, y evitar complicaciones. Y podéis ser centinelas en cuanto de cuando hay mal control en los pacientes hipertensos, y viendo, pues tomando la presión en la misma oficina de farmacia, o cuando os enseñan el papel de estas tensiones que se han tomado con el aparato que tienen en casa. También se puede ayudar a la detección de otros factores de riesgo cardiovascular e incluso pues recomendarle al paciente pues, que debería de ver al médico porque vosotros habéis visto que hay algo que no cuadra o que puede estar relacionado con algún otro nuevo factor de riesgo que el paciente en principio no estaba tratado o no estaba diagnosticado. Como siempre, los aparatos ya habíamos dicho que el AMPA no se puede realizar con cualquier dispositivo que compremos en MediaMarkt, porque no por nada, sino porque si la medición no es correcta, vamos a tomar decisiones médicas, que sabéis que son importantes, con una determinación incorrecta, como si pesáramos mal a los pacientes y pesara el peso 10 kilos más de lo que realmente pesa. Le diríamos que está obeso, le diríamos que tiene que hacer dieta cuando a lo mejor no lo necesita. Tiene que haber homologación, primero del cuño C y luego pues la validación clínica con una sociedad, protocolo reconocido internacionalmente y que indique un alto grado de fiabilidad. Ya veis que en esas páginas web podéis tener ese tipo de información. ¿Qué indicaciones de la monitorización ambulatoria del presión arterial por parte del paciente tenemos? Por un lado, nos ayuda el diagnóstico de hipertensión arterial. Ya habíamos visto que en las guías de 2018 la hipertensión arterial no solo se diagnostica en la consulta, sino también se puede diagnosticar en casa del paciente. Es decir, el paciente te trae las cifras y tú, con el aparato validado y le preguntas si está hecho en condiciones adecuadas, ya se puede hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Y sobre todo en aquellos pacientes que sospechas bata blanca. Y los pacientes que dicen, no, si yo siempre que me tomo la tensión en casa o en la farmacia me sale bien, es venir aquí al médico y me sale siempre alta. Entonces, eso hay que hacerle un AMPA. O en la hipertensión enmascarada, que es esa que decimos que en la consulta, raro, pero en la consulta o en la farmacia la tensión está entre 130 y 139, pero hay momentos en el día que la tensión está alta. Entonces, claro, nosotros no vamos a ir detrás del paciente y tomarle la tensión, sino que tiene que ser él propiamente el que lo diga, que lo haga. Porque sí que es verdad que vemos pacientes que tienen retinopatía, que tienen nefropatía, es decir, que tienen ya alguna lesión producida por la hipertensión, pero cuando van a consulta, la tensión es normal alta, es decir, no está por encima de 140-90. Entonces sospechamos a ver si la tensión que vimos aquí, que siempre viene por la mañana, luego por la tarde es cuando se pone con 17. Y en ahí nos va a ayudar mucho el tema del AMPA. No solo para el diagnóstico, como acabamos de ver, sino también para el seguimiento. El seguimiento del paciente hipertenso, podemos ver si el paciente tiene hipotensión postural, es decir, mire, sí, esta medicación me va bien, pero de vez en cuando me levanto de la silla, me mareo y tal, sobre todo a partir de la 1 de la mañana, que es cuando hace más efecto la medicación antihipertensiva. Entonces, claro, el paciente viene a las 9 de la mañana, le tomamos la tensión, ¿no? Pues usted tiene la tensión de 13, de 12 y medio, 13, esto no es para que se maree, pero luego cuando pasa a lo largo de la mañana se marea. Pues ahí es importante para ese diagnóstico de esa hipotensión que a veces lo que ocurre. La evaluación de la hipertensión resistente, pacientes que están en tratamiento con 2 o 3 fármacos y que continúan con la presión arterial alta, no sabemos si es porque se ponen nerviosos cuando vienen o que realmente a lo largo del día la tienen también alta. Evaluación de control de la tensión, pacientes tratados, respuesta exagerada a la tensión durante el ejercicio, variabilidad importante, es decir, existen múltiples indicaciones del AMPA. Hay una serie de limitaciones, no todo tiene que ser un camino de rosa, sino como en todas las técnicas, pues hay una serie de limitaciones del AMPA. Una de ellas es que el propio paciente a veces no conoce las cifras de normalidad. Entonces, se pone nervioso, empiezan, ay, es que tengo la tensión pinzada, o es que la baja la tengo demasiado baja, que al final ellos se montan sus propias películas y les angustia más que otra cosa. Por eso el AMPA, pues primero tiene que estar bien, el paciente bien formado para ello. Precisa entrenamiento del paciente, es decir, hay pacientes que, no, es que yo me tomo la tensión, pero ¿cuándo se la toma? Pues cuando me duele la cabeza. Hombre, pues cuando te duele la cabeza, te puede doler porque la presión arterial esté elevada, pero también te puede doler por otro motivo y cuando tienes un dolor, la presión arterial se eleva, con lo cual no sabes qué es antes el huevo o la gallina. Entonces, no hay que tomarse la tensión
solo cuando uno tenga alguna molestia o un mareo, sino el AMPA consiste en que hay que tomar esta atención de una manera rutinaria y luego veremos más o menos cuáles son las indicaciones y cómo se deben de hacer. Uso de aparatos no validados es un problema importante, hay que decírselo al paciente. El coste del aparato, pues hay pacientes que no se lo pueden permitir, pues, eso cada vez es como todo en la electrónica y en la medicina, cada vez los dispositivos son más baratos, pero bueno, aún así pues requieren un desembolso inicial del paciente. No todos los pacientes, además, son tributarios del AMPA. Por ejemplo, existen arritmias que necesitamos unos aparatos un poquito mejores para detectar que esas medidas que va a tener el paciente pues están más, pueden tener algún tipo de error. Es decir, si el aparato no está adecuado para la toma de tensión en situaciones de arritmias, por ejemplo, una fibrilación auricular, las medidas que te pueden dar pueden ser erróneas. Aunque estén validados, no están validados para arritmias. Entonces, si el paciente tiene arritmias, hay que buscar que el aparato esté validado para la medición de arritmias. Esto es un aparato un poco... Una limitación de esto son las faltas de mediciones nocturnas, que por ejemplo con el mapa, que es un aparato que ponemos en el brazo y que es automático, ahí sí que tenemos mediciones nocturnas. Es decir, aquí pues si quisiéramos medir qué ocurre por la noche, pues el AMPA no nos serviría. Esas son una serie de limitaciones. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuántas determinaciones hay que realizar? ¿En qué momento y cuántos días? Bueno, una cosa es para el diagnóstico y otra sería para el seguimiento. Para el diagnóstico se recomienda determinar la presión arterial 2 veces por la mañana y 2 veces por la tarde entre 5 y 7 días. Y se descartan las medidas del primer día. Son un poco las medidas de alerta. Y para el seguimiento rutinario, eso es más discutido, pero actualmente más o menos se dice que hay que tomar una presión, dos tomas de presión arterial por la mañana y 2 tomas por la tarde durante 2 días de la semana. Por ejemplo, como pone en este calendario, el martes y el jueves. Para el diagnóstico, entre 5 y 7 días de presión arterial, 2 por la mañana y 2 por la noche, y desechamos el primer día. Y para el control rutinario de la hipertensión arterial, pues 2 días a la semana, 2 determinaciones por la mañana y 2 determinaciones por la noche. Entonces el paciente se hace su cartoncito de control, primer día, segundo día, primer día, segundo día, aquí primer día, segundo día, tercer día, cuarto, aquí abajo, quinto, sexto y séptimo. Se va anotando cada una de las tensiones que tiene, como veis aquí. Se anota las tensiones. La primera tensión de la primera lectura del primer día, 148, 89. La segunda lectura, 136, 84. Y así sucesivamente. A la hora de hacer la media, descartamos el primer día y hacemos las medias de todas las presiones arteriales sistólicas y diastólicas. Y aquí vemos, como veis aquí, que la media de la mañana es 146,89, de la noche 139,84, esta sería la frecuencia cardíaca 90,88, y el total sería 143,86. Hemos dicho que por encima de 135,85 se considera hipertensión arterial en el AMPA. En la consulta 140,90, pero en el AMPA 135,85. Por tanto, este paciente sería hipertenso y ahí habría que tomar decisiones dependiendo del riesgo cardiovascular. Podríamos empezar con medidas higiénico-dietéticas si el riesgo cardiovascular es bajo y esperar un tiempo, pierde un poco de peso, etcétera. Pero si tiene riesgo cardiovascular alto, inicialmente ya empezaríamos con fármacos. Hay veces que ocurre, pues esto, lo que hemos dicho, distintas combinaciones. Un paciente puede tener una tensión en consulta normal y el AMPA normal es normotensión. Perdón, voy a borrar esto. Un paciente tiene una consulta clínica normal y en el AMPA es normal, normotensión.
Si la consulta clínica es normal, pero la AMPA es patológica, es lo que hablamos de hipertensión enmascarada. Si la presión arterial de la consulta es patológica, aunque sea normal, el AMPA podría ser bata blanca o, si en el caso de que sea patológica en el mapa y patológica en el AMPA, pues está claro que es hipertensión sostenida. También, como en todo, hay estudios de coste-efectividad del AMPA y distintos estudios han puesto de manifiesto que el AMPA podría reducir el coste de seguimiento de los pacientes hipertensos por obtener un mejor diagnóstico, disminuir el número de consultas y disminuir el número de fármacos prescritos. Un estudio ha indicado que su coste, la coste-efectividad de todo esto es inferior al del propio MAPA, que es un aparato un poquito más complejo que luego veremos solamente en la imagen. Y luego también una cosa muy importante, al ser una enfermedad crónica que no duele y que a veces los pacientes se dejan el tratamiento, que un programa de AMPA domiciliaria mejora el cumplimiento. Si al paciente que lo estás tratando, además, lo estás monitorizando, o bien nosotros, que es difícil, o bien enfermería, un poco más sencillo, o bien el farmacéutico, que puede tener más disponibilidad porque cada mes o cada cierto tiempo va a recoger la medicación, multiplica por 5 o casi por 6 el cumplimiento de ese paciente en cuanto a su tratamiento antihipertensivo. Por tanto, no solamente ayudáis al control, sino también que el paciente cumpla su tratamiento. Vamos a ver unos casos clínicos para intentar ilustrar estas situaciones de pacientes, ficticios, pero que, en general, un poco representan la práctica. Fijaros, el primer caso es una mujer de 42 años, sin antecedentes familiares, sin hábitos tóxicos y que no lleva ninguna medicación. Y desde hace 3 meses, cada vez que se toma la tensión cuando va al médico, son esas: 168, 104, 165, 100, 167, 102, 166, 102. Es decir, que está por encima de las cifras que consideramos normales, la de 140, 90, en consulta y que se consideraría hipertensión. Ya con esto, en principio, ya la puedes incluso diagnosticar de hipertensión, pero como no tienes factores de riesgo, es una mujer relativamente joven, pues antes de instaurar un tratamiento que va a ser definitivo, pues nos vamos a ayudar de la AMPA. Le decimos al paciente, cómprese usted un aparato validado y tómese la tensión en casa. Entonces se toma la tensión en casa y las tomas de tensión son 125-80, 124-69, 124-80, es decir, una media de 124-79, es decir, por debajo de 125-85. Y por la noche la media es de 129-83. Así durante varios días, y la media de 5 días desde el primero es normal, es decir, está dentro de la normalidad. Por tanto, esta paciente que con esto la hubiéramos tratado como hipertensa, pero que a alguien le hizo sospechar de que si no tiene ninguna lesión de órgano diana, que tiene 42 años, que no tiene ningún factor de riesgo, probablemente lo que estábamos haciendo es que se trataba de una paciente de hipertensión con fenómeno de bata blanca. Por tanto, aquí nos ahorramos de momento un diagnóstico de hipertensión, que tendrá tiempo de hacerse hipertensa más adelante. Otro caso sería de una paciente ya hipertensa. Un tratamiento con 2 fármacos, siempre venía muy nerviosa en la consulta, el médico pacientes. Aumentamos el tratamiento antihipertensivo, recordemos que ya lleva 2 fármacos. Solicitamos un AMPA, hacemos un MAPA, no hacemos nada. Pues bueno, pues en esta paciente se decidió hacer un AMPA. Y se solicita un AMPA y tiene estas tensiones. Es decir, primer día esas tensiones, segundo día, tercer día. Es decir, que estaba regular controlada porque tenía unas cifras medias de 143 por encima de 140-90. El objetivo de esta paciente probablemente sea menor de 140-90, pero no está tan mal controlada como decía la presión arterial de la consulta. A lo mejor ajustando un poquito la dosis de alguno de estos 2 fármacos hubiera sido suficiente para su manejo, que en el caso de que nos hubiéramos quedado con estas cifras,
probablemente estaríamos hablando de aumentar a un tercer fármaco. Por tanto, la AMPA aquí también nos ha ayudado mucho. Es decir, la monitorización de que el paciente se tome la tensión en su casa nos ha ayudado mucho. Otro caso, un paciente sin hipertensión conocida, profesor de instituto, muy metódico y que viene porque le duele la cabeza, por cefalea de larga duración. A ver si la cefalea va a ser de la hipertensión. Y en la consulta se hacen 3 determinaciones, la exploración es completamente normal, y en la consulta las 3 determinaciones, la media 151,96. Es decir, en principio por encima de 140,90. Como no tenía tampoco ningún factor de riesgo, decimos, bueno, vamos a comprobarlo, compre un aparato, si tiene un aparato en casa, vamos a ver si es validado, se toma adecuadamente la tensión, como le recomendamos, y lo hace durante estos 5 días. Lo hace durante esos 5 días y fijaros la presión arterial que tiene de promedio, 123,78, es decir, por debajo de lo que consideramos diagnóstico de hipertensión arterial con el AMPA, que es 135,85. El paciente le decimos que se lo tome 5 días, pero no, como es tan metódico y tan obsesivo, se lo toma 10 días, 15 días y viene con las mismas cifras. Es decir, al final las cifras son normales. ¿Cuál es su diagnóstico? Hipertensión de bata blanca, presión obsesiva y no, probablemente no. Es decir, es un paciente que tiene una hipertensión de bata blanca, una personalidad obsesiva, porque hasta que no le tocó la consulta del médico estuvo tomándose la atención mañana y tarde 2 lecturas, a pesar de que las cifras salían normales, y en esos pacientes serían un poco las limitaciones del AMPA. Esto no podemos estar que el paciente esté con el aparato tomando la atención y tomándole la atención a toda la familia. Esto ocurre también. Los domingos son el domingo de paellas. A ver, vamos a tomar la atención a todo el mundo que aparece por allí en la consulta. Otra forma de ayudarnos al diagnóstico es el mapa, pero esto es un poco más complejo y estos aparatos pues, son bastante más caros, son aparatos que permiten hinchar un manguito de forma automática, se programan cada media hora, el paciente lo lleva puesto, se lo lleva durante 24 horas, así en modo esto, y al día siguiente se toman las medidas. Y también pues, existe una serie de cifras en las cuales esto sería un resultado de un mapa de un paciente a lo largo de las distintas horas, veis de 7 de la mañana, 9, 11, 13 y tal, vais viendo cómo va variando la presión a lo largo del día y por la noche cuando está durmiendo la presión baja. Si no baja por la noche, pues podemos considerar también que existe un riesgo, porque por la noche durante el sueño la presión debe de disminuir. No nos tenemos que quedar cuando tengamos el paciente delante y sobre todo si está diagnosticado de hipertensión, solo del manejo de la hipertensión, sino de también colaborar en cuanto a las recomendaciones higiénico-dietéticas, ayudando a la educación. Pues con dieta saludable, variada, baja en grasas y baja en sal, evitar todo tipo de bollería industrial, evitar el consumo de fritos, abundante consumo de carnes y pescados, legumbres, etcétera. Ejercicio físico diario, no fumar, control del peso para tener un índice de masa corporal adecuado, control del nivel de estrés y ansiedad, aunque a veces esto es complicado, revisión periódica del nivel de presión arterial, colesterol y glucemia y una cosa más muy importante es que siempre que hagamos una determinación de lo que sea, haya que hacerla bien porque de ello va a depender una actitud terapéutica y pronóstica importante. Y esto era toda mi parte. Si tenéis alguna duda a través de Edurne, pues me la facilitáis. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Uy. Sí, vale, pues Acopla, ahora, espera. si os parece, aquellos que tengáis preguntas, ya he recibido algunas por el chat. Mientras tanto, si, como sabéis, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, no tiene más que levantar la mano que sale en la pantalla, creo que es el cuarto icono que os sale, levantéis la mano y os pasaríamos básicamente el turno para que podáis formar vuestra pregunta al doctor. ¿De acuerdo? Dile a Marta Isabel que la tiene levantada desde hace tiempo. Buenas tardes, Lorenzo.
Me gustaría saber por qué la gente suele decir que es peor tener alta a la baja. Bueno, bueno, eso es algo que ha quedado ahí en la conciencia del pueblo en general. No es peor tenerla, es peor tener cualquiera de las dos tensiones arteriales por encima de los niveles de normalidad. Sí que es verdad que a la hora del manejo y el tratamiento no es lo mismo tratar una hipertensión diastólica solo, aislada, que esto ocurre sobre todo en mujeres y obesidad, que el tratamiento más es dirigido al diurético, que la hipertensión arterial sistólica. ¿Por qué dicen de la diastólica? Porque probablemente cuando la diastólica se eleva va a ser raro que sea bata blanca. La sistólica sí que es más variable en cuanto al tema de la ansiedad, etcétera, pero la diastólica es más de hipertensión real. Por tanto, un poco pronósticamente parece que si tienes la presión arterial sistólica solo aislada, elevada, se deba a un problema de bata blanca, que ahora lo estamos viendo, que las que se dan al problema de bata blanca tienen menos riesgo, por supuesto, porque con AMPA lo vemos, que si solamente tienes la diastólica. Pero en general, ninguna de las dos tiene mejor pronóstico estar elevada. Las dos, estando elevadas, tienen el mismo pronóstico. Y ya hablamos de tensión, no hablamos ya de tensión diferencial, no hablamos ya de nada de eso, solamente hablamos de que si está por encima de las cifras de normalidad, ya tenemos hipertensión. Sea una, sea la otra o sean las dos. A la hora del manejo sí que podemos diferenciar, pero en cuanto al pronóstico, nada. Son las dos igual de malas. Vale, Carmen. ¿Sí? Pasamos a la siguiente pregunta entonces. Vale. Gracias, Carmen. Gracias, Lorenzo. Y tenemos una pregunta de Jorge León, ¿vale? Que nos pregunta en cuanto a la separación de las tomas, ¿cuál es el espacio de tiempo recomendado que tiene que haber? Por ejemplo, si se toma por la mañana, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar entre una toma y otra? ¿Y cuántas se recomiendan que se hagan en cada espacio temporal? Es decir, si son por la mañana, ¿cuántas se recomiendan? ¿2? ¿Un espacio de 1 o 3 minutos? Exacto. Se recomienda mínimo un minuto y 2 determinaciones mínimo. Es decir, 2 determinaciones por la mañana y 2 por la tarde separadas, entre ellas un minuto, como mínimo, entre 1 y 3 minutos. Un poco lo que dicen las guías. De hecho, hay aparatos que tú le das a la opción de AMPA. Cuando le das a la opción de AMPA, aprietas el botón y él te toma una tensión, espera un minuto y te toma otra. Y no te saca nada hasta que no aparece la media al final, con lo cual evitas la ansiedad del paciente. Entonces, es eso, 2 determinaciones por la mañana y 2 por la tarde, separadas, un minuto entre ellas. Se dice entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 6 y las 9 de la tarde. Es un poco las recomendaciones en general que hay. Pero bueno, eso tampoco es algo que se haya que cumplir a rajatabla, pero sí que una separación de un minuto. Mínimo. Lorenzo, también nos preguntan si es cierto que la hipertensión arterial es más alta en las primeras horas de la mañana. Sí, por la mañana el ritmo circadiano, el despertar, existe una elevación fisiológica de la presión arterial. Habéis visto que por la noche cae y un poquito antes de despertar, por la influencia de melatonina, corticosteroides, etcétera, se incrementa la presión arterial, que es, en el paciente ya cardiovascular, es el peligro que muchas veces son los que producen esas hipertensiones, los edemas agudos del pulmón y los ingresos por insuficiencia cardíaca, el típico ingreso de insuficiencia cardíaca a las 6, a las 7 de la mañana, que lo vemos muy frecuentemente en los hospitales. El paciente con insuficiencia cardíaca que hace una crisis hipertensiva a esas horas, por la mañana, en el despertar. Por tanto, los fármacos que tenemos que dar tienen que durar 24 horas, si no duran 24 horas hay que reforzar la dosis por la noche, porque el despertar es el principal problema que tenemos a veces del control de la presión arterial. Si damos la pastilla en el desayuno y si no dura 24 horas, estamos desprotegiendo sobre todo esas horas de 6 de la mañana a 9 de la mañana que desayuna el paciente. Por tanto, pues toda la innovación farmacológica ha ido a aumentar la dosis, como habéis visto, Valsartán, pues de 160 y ahora hay de 320. El 320 no hace un efecto doble de intensidad de bajar la presión arterial. Lo que hace es aumentar la duración del de 160, más o menos. Sí que aumenta un poco más la intensidad, pero no duplica el efecto sobre la bajada de presión arterial. Porque el paciente dice, oye, si
con 160 me baja de, no sé, de 14 a 12, si usted me añade el de 320, me bajará de 12 a 10. No, 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 no. Aumentará la duración del efecto, la dosis alta frente a la dosis intermedia o baja. Vale, de acuerdo. Pasamos entonces, gracias Lorenzo, pasamos a la siguiente persona que tiene la mano levantada, Marta Isabel Olano. ¿Activas el micro, Marta Isabel? ¿Qué tienes que dar tú? Pues no. Es que ¿Marta? me quedé sin... Era el levantar la mano era porque me quedé sin oír durante un rato, nada más. Vale, no hay preguntas entonces, de acuerdo. Pasamos al siguiente entonces. Gracias. Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez Cazalla. Sí, Edurne. Yo, Sí. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Te escucho, Antonio. Vale, pues yo quería para hacerle dos preguntas a Lorenzo, si por favor me puede responder. La presión, ¿qué es la presión arterial aislada? Esta es la primera pregunta. Y a veces denotamos preguntas en la farmacia que nos dice en qué patologías altera más la presión arterial. Por ejemplo, en un ejemplo, en la renal, cuando un paciente tiene problemas de riñón y este tipo de cosas, altera mucho lo que es la presión arterial. Estas son las dos preguntas que yo me gustaría hacerle a Lorenzo. ¿Me han escuchado? Yo perdona, acabo de escucharte cuando has dicho me gustaría hacerle a Lorenzo. O sea, no te he escuchado las preguntas, por favor. Repito, Lorenzo. ¿Repetir? Sí, gracias. Una de las preguntas era, ¿qué es la presión arterial aislada? ¿Y en qué condicionante de personas influye más? Creo que está más relacionado con las personas mayores, pero bueno, de todas formas, esa es la primera. Y después hay una segunda pregunta que es, ¿en qué patologías influye más la alteración de la presión arterial? Por ejemplo, el ejemplo sería la renal, que parece ser que influye, o hay otras patologías que el paciente la tiene y le puede influir más en la presión arterial. Te lo agradecería. Sí. Vale. Y muchísimas gracias. De nada. Bueno, ¿qué es la presión arterial aislada? Te referías a la presión arterial sistólica aislada. La presión arterial sistólica aislada, exacto. La presión arterial sistólica aislada es un paciente que tiene, siempre que le toma la tensión, tiene una tensión sistólica por encima de los valores normales, por encima de 140, teniendo la diastólica menor de 90, incluso más baja. Esto se debe, y como muy bien has dicho, sobre todo en ancianos, por la calcificación de las arterias. Porque realmente cuando medimos la presión arterial, si lo hacemos por un método el método de Korotkov, que lo que hace es comprimir la arteria, lo que hacemos es medir la presión que necesitamos para comprimir la arteria. Si la arteria está muy calcificada, lo que estamos midiendo es la presión de la arteria, no estamos midiendo realmente la presión de la columna de sangre. Entonces nos puede tener cuidado que la presión arterial sistólica aislada del anciano, que se suele deber, sobre todo el anciano diabético, muy evolucionado, con enfermedad cardiovascular muy evolucionada, esa presión que estamos midiendo sistólica aislada puede deberse a que estamos supraestimando la presión real del paciente, porque estamos midiendo la presión de la arteria que está calcificada, o sea, del vaso que está calcificado, es decir, de la pared que está calcificada, no la presión que tiene de la sangre. Entonces, en estos pacientes hay que ser muy cautelosos a la hora del tratamiento, porque luego son estos que se hipotensan, que cuando van al médico tienen 19, pero que de repente se desmayan, porque tienen unas tensiones muy bajas. Entonces, la presión arterial sistólica del anciano tiene un manejo peculiar por esas características. Y es muy típico, como bien has dicho, en el anciano. Y es un poco en lo que consiste y cada vez somos más reacios en hacer un tratamiento muy intensivo en el anciano. Sobre todo en un anciano muy añoso. Es decir, que a veces con 150 nos quedamos tranquilos. No hace falta que el paciente esté por debajo de 140, porque son esos pacientes que luego se desmayan y, claro, si desmaya un paciente anciano se puede romper la cadera y al final estamos haciendo peor por él que mejor. ¿Y en qué patologías afecta más la hipertensión?
Pues fundamentalmente, lo que muy bien has dicho, la nefropatía, la hipertensión sostenida asintomática afecta al riñón. De hecho, se deteriora la creatinina progresivamente, adelgaza la cortical, afecta al glomérulo y al final afecta a la función renal. Y una de las causas más frecuentes de insuficiencia renal terminal, es decir, aquella que mete al paciente en diálisis, es la hipertensión arterial, junto con la diabetes. La hipertensión arterial, riñón. E hipertensión arterial, cerebro. Es el segundo órgano, ictus. El ictus, la causante principal es la hipertensión arterial. La cardiopatía isquémica, algo menos, aunque contribuye también bastante. La cardiopatía isquémica, el factor principal es la dislipemia, por el tipo de arteria, etcétera. La hipertensión arterial también, pero la dislipemia cobra el factor preponderante. Ictus y nefropatía, hipertensión arterial. Gracias, Lorenzo. Mira, Antonio, bien, la respuesta es ok. ¿Tienes alguna otra pregunta? Lo digo porque tenemos, y lamento tener que cortaros un poco, es que se nos están acumulando muchas preguntas y me gustaría dar paso al máximo posible. Entonces, Lorenzo, si te parece, te voy a decir 3 preguntas que tengo. Vale. Y porque Y voy a tenemos ser aquí breve, respondo breve y así, vale. Exacto, vale, mira, pues entonces tenemos por aquí una que pregunta, mira, Maripaz nos pregunta, cuando un paciente tiene la microalbumina muy elevada, el paciente tiene 25 años, es el caso que plantea, ¿a qué puede ser debido? Esa es una de las preguntas. La otra es... Sí, vale, microalbuminuria elevada, si quieres la respondo una por una. Microalbuminuria elevada en un paciente joven, 25 años, ¿pone? Perdona, no te oigo. Sí, efectivamente, 25. 25 años. No puede ser por una hipertensión mantenida durante tiempo. Ese paciente, si tiene microalbuminuria más de 30, ese paciente hay que enviarlo a nefrología. Puede ser una nefropatía, puede ser una glomerulonefritis, puede ser... Ese paciente no podemos pensar que es por la hipertensión con 25 años, a no ser que tenga una cardiopatía congénita y tal, que ya estaría diagnosticada. Vale, y en relación con preguntas de edad joven, pregunta Amparo si se puede tomar la tensión arterial a un niño si está mareado. Sí, claro, se puede tomar la tensión arterial, se puede tomar a todo el mundo. Lo que pasa es que el niño que está mareado puede tener la tensión baja. No pasa nada, es decir, un mareo por tensión baja en los niños puede ser fisiológico y funcional, pero se puede tomar a los niños. Lo que pasa es que los niños no nos podemos basar en las cifras que tenemos, que hemos visto ahora. Hay unos percentiles, al igual que todos, peso y tal. Existen percentiles publicados y la hipertensión se diagnostica dependiendo a esos percentiles que dependen de la edad y del peso y la talla. Y también el tipo de manguito. Se puede tomar, pero si no tienes el manguito no se la debes de tomar. No le puedes tomar una presión arterial a un niño con un manguito adulto porque las cifras que te va a salir son erróneas. Entonces hay que tomarla con un manguito adecuado a su circunferencia del brazo. Vale, perfecto. Siguiente pregunta sería, bueno, va relacionado con las preguntas iniciales, ¿vale? La toma de tensión por la mañana. Si la presión arterial es más alta por la mañana, ¿por qué se les dice a la mayoría de los pacientes o se les indica que se tomen el tratamiento de hipertensión arterial por la mañana? Creo que había respondido. Sí, bueno, realmente es por eso, ¿no? Que la tensión por la mañana es cuando más alta está, por la tarde. Y bueno, a veces es lo que llamamos cronoterapia. Depende del tipo de paciente, depende... por eso el AMPA es muy importante también a la hora de ajustar el tratamiento. Si el paciente por la tarde lo tiene muy alto, a lo mejor es mejor que se lo tome a mediodía. O lo contrario, si a media mañana le baja mucho, que se hipotensa, incluso se marea, pues por eso a lo mejor es importante que se lo tome por la tarde. Nos va a ayudar mucho el AMPA para decidir no solo que está bien tratado, sino cuál sería el momento mejor que se tome la tensión, que se tome la pastilla, perdón. Perfecto. Vale, pues vamos a pasar la palabra a Meuris, que tiene una pregunta. Meuris. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Me escuchan, sí. Yo tenía 2 preguntas. La primera es, a la hora de tomar la atención a embarazadas, ¿hay que tener en cuenta algún aspecto diferente al resto? Yo no escucho nada. No sé si nos estás escuchando. Ahora, ¿me escuchan? Sí, Meuris. Sí, vale, ¿y escucharon la pregunta también? Perdona, un segundo. Es que no sabemos si Lorenzo nos está escuchando. Puede ser que a veces está teniendo momentos puntuales de caída de conexión, pero vuelve rápido. Así que esperamos a que no he oído nada. ¿Se escucha? Vale. Meuris, formula otra vez la pregunta.
Sí. Repito, Perdona. a la hora de tomar la presión arterial en las embarazadas, ¿hay que tener Sí. o sea, hay que tener en cuenta algún aspecto diferente al resto? No, ninguno. No. Lo único que, cuidado, que las embarazadas pueden hacer, no hipertensas pueden hacer hipertensión y esto tiene que tener un manejo y un tratamiento por parte del ginecólogo, porque estas mujeres pueden presentar lo que llamamos preeclampsia, pero no hay que hacerla de una manera distinta a la que se hace el adulto normal. Vale. Y tenía otra, pero no sé si da tiempo o paso al siguiente. Meuris, sí. Pregunta. Tenemos Vale. Sí. 3 personas más. Vale. Vale, pues pregunto, ¿y qué hay que tener en cuenta cuando medimos la presión arterial en presencia de frecuencias cardíacas anormales? O sea, ya nos ha explicado que podemos tener diferentes arritmias y el aparato debe estar validado, pero podemos fiarnos cuando tenemos esas frecuencias anormales. Claro, eso es un problema. El tema de la frecuencia cardíaca, los aparatos toman la presión arterial, lo toman muy bien, en el caso de que estén validados, lo toman también muy bien en arritmias, pero la frecuencia cardíaca, si hay mucha variabilidad de la frecuencia cardíaca, latido a latido, puede dar un problema a la hora de presentarte el número que realmente tiene el paciente. Entonces, yo el tema de la frecuencia cardíaca, que es sencillo de medir tomando el pulso, yo lo dejaría más como que no es el aparato idóneo para medir la frecuencia cardíaca, sobre todo cuando hay un ritmo irregular. Es decir, que si os sale algo anormal, tampoco tiene por qué ser real. Es decir, que la frecuencia cardíaca en el aparato de tensión arterial pues no es el método idóneo para medirla. Lo normal es que lo mida bien, pero cuando hay irregularidades del ritmo del esto o incluso hipotensión no lo miden nada bien, entonces no, ni asustaros ni dar como buena una frecuencia cardíaca que salga bien cuando el paciente no se encuentra bien o tiene palpitaciones. La frecuencia cardíaca no se debe de tener muy en cuenta en las medidas de presión arterial. Nos pueden ayudar, pero no alteraría el resultado de la presión arterial, este factor. Si el aparato está validado para medir en arritmias, no. No debería. Está validado para medir arritmias. Si no está validado, sí, te lo va a modificar. No te fíes de esa tensión arterial que no sirve. No sirve para nada. Muchas gracias. Vale. Gracias, Lorenzo. Pasamos la palabra a María Aránzazu. ¿Tenías una pregunta? Aránzazu. ¿Sí? No sé si nos escucha. Tendrías que tener el micro activado. Bueno, mientras lo solucionas, si no, puedes hacerme la pregunta por el chat. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Isabel Camiró. Si tenéis la mano levantada. Es iniciada a sí mismo. Vale. Marta Isabel Dolano. Vale, bueno, estoy pasando, yo no sé si nos siguen. Antonio, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Sí, Antonio. Sí. Vale, hay una circunstancia que se nos da bastante frecuente cuando las presiones arteriales son divergentes, es decir, máxima 14 o 13 y la mínima entre 8 y 10. Por ejemplo, 8 o 9 y este tipo de cosas. Cuando hay esta disfunción de medición arterial no homogénea, no sé si estos factores, porque muchas de las veces nos dice, es que sale la mínima sale muy alta, la máxima está bien y la mínima sale muy alta y a veces tenemos ahí un pequeño mareo de... No. Sí, por eso hay que simplificar todo esto. Tenemos una cifra de tensión que hasta 140-90 es normal, siempre y cuando se tome en la clínica. Entonces, todo lo demás no hay que tomarlo en cuenta. Es decir, tú puedes tener una tensión de 120-80. ¿Esto está por debajo de 140-90? Sí, pues no hay que preocuparse. No hay ninguna significación patológica de eso. Aunque parezca que debería de ser una diferencia, antes sí que se hablaba de la diferencial, etcétera. Solamente hay dos circunstancias. Cuando hay mucha diferencia
que vemos un paciente que tiene 190, 40. Cuidado porque eso puede ser, hay dos patologías que lo pueden producir, un bloqueo auriculoventricular, que el paciente no estaría bien, estaría con una frecuencia cardíaca muy baja, o una insuficiencia aórtica, que es una alteración valvular importante que sí que requiere un tratamiento adecuado, pero no es algo agudo, es algo que el paciente lo tiene crónicamente y que en algún momento pues a lo mejor necesita que lo operen. En esas dos circunstancias sí que puede haber una presión arterial diferencial muy importante, pero estamos hablando de 190, 40. 190 de sistólica o alta y 40. Todo lo demás, si está por debajo de 140, 90, no nos maremos. 120, 80, pues está normal, está por debajo de 140, 90, no pasa nada. El paciente, usted tiene la tensión correcta. No sé, vamos a simplificar las cosas, 140, 90 como número de referencia, 135, 85 como la media del AMPA. Todo lo demás, excepto en algunas circunstancias excepcionales, como es lo que he dicho, el bloqueo y la insuficiencia aórtica, no hay que tenerlo en cuenta. Y esas circunstancias excepcionales son muy llamativas. Vale, de acuerdo, Lorenzo. Gracias. Vale, pasamos. Mira, solo tenemos una pregunta más y ya cerramos porque nos estamos yendo del tiempo y quería hacer un cierre de 1 minuto. Entonces, la pregunta la hace Elena Armán. Comenta si la tensión arterial elevada, ¿qué riesgo ocular habría? Bueno, la retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva se produce por el mantenimiento de la presión arterial elevado sin tratamiento durante varios años. Y eso afecta a la visión y afecta a la retina. Es igual, las arterias retinianas son como si fueran las arterias renales. Afecta tanto al filtrado glomerular y también a la retina. Entonces, al final produce ceguera. Puede producir ceguera o alteración de la visión. Y es un dato que tenemos en cuenta a la hora de valorar si esa hipertensión arterial está produciendo algún daño. Por un lado está la microalbuminuria, por otro lado el fondo de ojo. Por ejemplo, pacientes que tienen tensión arterial elevada no diagnosticada, se le hace un fondo de ojo y se le ve la presencia de retinopatía, y si eso no se trata, pues al final, como los diabéticos, tienen un problema de visión. Vale, gracias, Lorenzo. Pues entonces, con estas preguntas, yo creo que vamos a dar por finalizado. Si alguien se ha quedado con alguna pregunta en el tintero, no tiene más que escribirnos a pharma.verbal y ahí responderemos, ¿vale? A estas cuestiones que han podido quedar, bueno, con dudas. Y a mí lo que me gustaría es, gracias, Lorenzo, voy a hacer un cierre final, ¿vale? Si me pasas la presentación, yo podré presentar. Vale. Muy brevemente, voy a tardar unos segundos. Sí, yo creo que ya está. ¿Lo estáis viendo? Sí. Ahora está saliendo, ¿verdad? Vale. Bueno, simplemente comentaros, lo primero, gracias por haber participado, por haberos inscrito a esta sesión, y a Lorenzo por su participación y bueno, por esta detallada explicación. La verdad que siempre es muy interesante escuchar a perfiles profesionales como el vuestro. Simplemente comentar que aquellos que todavía no hayáis podido hacerlo, existe la posibilidad de suscribiros a pharma.verbal para poder, nosotros al final lo que vamos a estar es actualizando contenido, formaciones en directo, vídeos tutoriales, bueno, información en general. Nos gustaría que al final van a ser herramientas que vosotros podéis utilizar en el día a día en vuestra farmacia, ¿vale? Para reforzar vuestro rol de profesional farmacéutico. Entonces, nada, simplemente comentaros que con suscribiros ya podéis tener acceso a esa información. Y simplemente comentar que mañana recibiréis un mail con, digamos, un link con la ponencia que ha hecho el doctor, ¿vale? Y también, como nos gusta, para saber si hemos afianzado los conocimientos y entendido las lecturas que nos ha compartido el doctor, tendréis un link en el que ellos puedan parchear a la herramienta de Learn and Play para hacer un mini test de conocimientos, ¿de acuerdo? Y esto irá ligado con una encuesta de satisfacción de la sesión que hemos tenido. Y con esto nada más, acabo comentándoos que en este reto global, el colocón final lo damos mañana con un evento que tendrá lugar en Madrid, ¿vale? Aquellos que podéis pasar, estaremos encantados de recibiros. Será en el intercambiador de Plaza Castilla y ahí tendremos un programa de radio en directo con la cadena SER y tendremos invitados a los que se les entrevistará en directo, como Rubén de la Red,
A los que no lo conocéis, quizás los más futboleros sí, es un ex jugador del Madrid que tuvo una cardiopatía con solo 23 años y nos va a contar su testimonio de cómo ha cambiado sus hábitos higiénico-dietéticos desde entonces y cómo le ha cambiado la vida y, digamos, cómo él es embajador en materia de hipertensión y cómo se toma la vida desde entonces. También tendremos un cardiólogo de la Fundación Española del Corazón que nos dará también un poco su visión en cuanto a esta patología. Y con esto nada más, deciros de nuevo que muchísimas gracias por asistir y estamos en contacto por la web. Vale, perdón, se me ha olvidado comentar, sería pharma.global.info, ¿vale? Me están comentando por aquí. Lo dicho, igualmente, si os habéis suscrito aquí ya tenéis la dirección de correo en la que estaremos. Nada más, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edurne. Hasta Antonio. Sí, ya he cerrado. ¿Tengo que hacer algo más? No, no. La gente se está desconectando, ¿no? Realizamos el web para todos. Para todos.